Muy buenas tardes. Muchas gracias por estar presente en esta actividad, la cual he denominado Planeación Escolar y las Progresiones de Aprendizaje, el aula como laboratorio social, que tiene que ver con la manera en que podemos planear dentro de la nueva escuela mexicana. Pero esta actividad se enmarca en la presentación de la jornada docente en la fase ordinaria correspondiente al mes de marzo de 2025 y está diseñada para la preparatoria Regina Ábalos, EPO 267, por lo que en este momento agradezco a las autoridades escolares, pero en particular al director escolar, al maestro Jesús Alejandro Rodríguez Nava, por esta invitación a reflexionar de manera conjunta, de manera de comunidad. Yo creo que eso es algo que tenemos que rescatar de la propuesta de la política educativa, que el trabajo en comunidad escolar es la opción y sobre todo en este sentido para entender la planeación escolar. De tal forma que para cubrir esta actividad nosotros vamos a desarrollarlo en varios pasos. El objetivo de la sesión, un diagnóstico con el cual yo voy a trabajar con ustedes, algunos elementos del marco curricular común, luego llego directamente a la parte de planeación, a las progresiones de aprendizaje y por último aterrizamos con el programa Aula, Escuela y Comunidad para saber qué es eso del aula como laboratorio social. Eh, para dar inicio, entonces vamos primero con el diagnóstico. El objetivo, perdón, es reconocernos. Este objetivo que surge de la didáctica comunitaria que realiza la Universidad en Red en el estado de Puebla, lo recupero para reflejarnos como comunidad participante, como comunidad colaborativa, pero significa también reflexionarnos, es decir, este reconocernos es a partir de una reflexión particular propia de cada uno de los integrantes de la preparatoria Regina Ábalos para ver cómo estamos como comunidad de aprendizaje también. No solamente enseñamos, sino estamos aprendiendo diferentes formas de visualizar esta planeación. Y en particular nos interesa la comunidad de aprendizaje de la preparatoria 267 Regina Ábalos para tener y compartir saberes dialógicos para sumar talentos en esto que llevamos el marco curricular común de la educación media superior por medio de la planeación didáctica. Este es el objetivo que tenemos. Es decir, vamos a actuar como grupo, como comunidad que aprende y que comparte saberes a partir de este nuevo enfoque de la política educativa. Es decir, la nueva escuela mexicana la tenemos que entender como eso, como una política sexenal que ahora se lleva a otro sexenio que va iniciando, pero que parte de un modelo educativo generado por el presidente López Obrador, pero que tiene unas intenciones, sí, educativas, pero también tiene unas condiciones y situaciones políticas que más tarde vamos a comentar. Bueno, y como siempre, en estas plataformas que usamos virtualmente de manera cotidiana, ¿es anécdota o es meme? ¿No? Está la persona apurada, arreglándose las uñas, descansando, pero recibe la llamada y dice, sí, amiga, estoy súper apurada en la planeación. Sí, sí, estrés mil con los cambios del nuevo modelo. Este meme no lo pongo pensando más que en mi persona, en cómo estoy actuando con respecto a esta reforma. Pues lo que tengo que hacer es mantener tranquilidad y no estresarme por estos nuevos elementos. Lo que tengo que tener claro para avanzar en esta planeación que vamos a iniciar es que tengo años de experiencia. Yo tengo 24 años dando clases de educación media superior y 15 de educación superior. Entonces ya hay un camino recorrido. ¿Qué me queda para no estresarme y estar en esas condiciones como el profe que se está limando las uñas? Pues leer los documentos, estar tranquilo y compartir los saberes con mis compañeros, con mis iguales, para que avancemos en este proceso educativo. Esa es la primera parte del meme. Y ahora sí, voy a ir haciéndoles una serie de cuestionarios como diagnóstico. Yo les pido de favor que vayan anotando las preguntas o como le hacen nuestros alumnos, le tomamos foto a la pantalla
y contestamos de manera particular. Este ejercicio es autorreflexivo, no se lo voy a dar a compartir a nadie más. Entonces, yo les pido la mayor parte de honestidad para hacer darle respuesta a cada uno de estas preguntas que vamos a hacer. Pero la primera pregunta es fundamental para nuestra planeación actual. ¿Qué sentido tiene planear en un instrumento automatizado para lograr los aprendizajes en el marco curricular común de la educación media superior? O sea, nosotros sabemos que contamos con un instrumento digital en formato Excel para realizar el llenado, el llenado de una planeación, tanto semestral como por por progresiones, perdón. Entonces, lo que tenemos que tener claro que están esos instrumentos, pero ¿vale la pena realmente hacer una planeación en ese sentido? Y les pido que sean lo más honesto que sean con ustedes. Doy el tiempo para que hagan esta reflexión, por favor. Un minuto y seguimos. Como lo hacemos como nuestros alumnos, les vamos a pedir que tengan su respuesta a la mano, pero solamente es como proceso reflexivo. Voy a dar pauta a las otras preguntas. Les pido de favor que de la misma manera vayan anotándolas, porque les vamos a dar respuesta de manera reflexiva. Yo llevo 24 años en la docencia y siempre me sigo haciendo la misma pregunta. ¿Qué es una planeación escolar? ¿No? La segunda pregunta es, ¿para qué hacer una planeación escolar? En este momento, con la nueva escuela mexicana, o sea, ¿tiene sentido hacer esa planeación? Y esta última pregunta no es para que la respondan, es una pregunta reflexiva, una pregunta hacia mí. ¿Hago planeamiento o hago una planeación? Con planeamiento me refiero a que yo digo algo en la planeación, pero realmente lo que termino haciendo es mentir. Porque yo no sé si me vaya a dar tiempo a partir de la distribución de las nuevas asignaturas, de los nuevos horarios, conforme a lo que implica el marco curricular común de la nueva escuela mexicana. Entonces, repito, esa pregunta es para mí reflexiva. O sea, ¿realmente lo que pongo en mi planeación es lo que hago? ¿Realmente lo que coloco en la planeación es lo que hago? Porque como docente, y ustedes lo sabrán mucho mejor que yo, hacemos muchas cosas que no colocamos en la planeación y eso sí contribuye a generar aprendizajes con nuestros alumnos, con nuestras alumnas. Por eso esta pregunta, pero no es hacia ustedes, es hacia mí, pero que me lleve a la reflexión. ¿Hago un planeamiento, es planeamiento, o realmente hago una planeación escolar que ejecute de manera correcta con los estudiantes? Yo les voy a pedir que de esta filmina solamente contesten las dos primeras eh, preguntas. ¿Qué es una planeación escolar? O sea, ¿cómo la entienden ustedes? ¿Y para qué hacer una planeación escolar? Y sobre todo, pues, en el marco de la nueva escuela mexicana. Doy pauta a las siguientes preguntas, que son las que verdaderamente me interesa que ustedes reflexionen y contesten a partir de sus saberes. Y que sean analíticos y reflexivos con ustedes mismos. La primera pregunta es muy obvia para esta nueva modalidad en la que estamos trabajando. O sea, he leído completamente las progresiones de aprendizaje de mi asignatura. O sea, leo este documento que me dieron del año 2023, aunque sabemos que hay otras. Desde el 2017 está un mamotreto de 600 páginas que es con el que se va a orientar el marco curricular común de la nueva escuela mexicana. O sea, yo no necesito leer 600 páginas para tener ese contexto que está en las progresiones de aprendizaje, pero sí las tengo que revisar porque marca la justificación del por qué el cambio, cuál es el sentido pedagógico que tiene y ya después me desprende las progresiones que están en mi asignatura, ya sea de cualquier campo de conocimiento, ya sea de sociales, de conciencia histórica, de humanidades, de eh, pensamiento matemático, de biología, de química, física, en el área de ciencias sociales. No importa, pero la pregunta es bastante pertinente. O sea, las he leído completamente, he entendido adecuadamente las progresiones de mi asignatura, y ahora si le ponemos a esto
de las progresiones, también hay que ser reflexivos y analíticos para nosotros mismos. No solamente doy una asignatura. Según mi carga horaria, puedo tener hasta 3, 4 asignaturas. O sea, las he leído, estas cuatro, eh, cuatro documentos que se llaman progresiones de aprendizaje de cada una de las asignaturas que tengo, o solamente me voy a la progresión en sí, la copio, veo qué se hace y continúo. Entonces, para eso es esta pregunta. La segunda, también y yo les pido que sean lo más honestos, o sea, he leído las orientaciones pedagógicas de la nueva escuela mexicana, fue un documento que me dice qué tengo que hacer, o sea, su nombre lo dice, me va a orientar, pero no es lo único, ¿sí? No es lo único. La tercera pregunta, por favor, es, ¿sé lo que significa autonomía en la didáctica? Porque es un concepto que nosotros vamos a recuperar para hacer nuestra planeación. Como primer eje de planear, tengo que retomar la autonomía en la didáctica. La siguiente pregunta es muy puntual. Conozco las posibilidades de autonomía y libertad de cátedra que me otorga el acuerdo 090524 para hacer mi planeación. Fíjense, o sea, ni siquiera estamos hablando todavía de planeación, estamos haciendo un cuestionamiento hacia esos documentos que están disponibles para nosotros y que nos permiten planear. Pero realmente lo hago, conduzco mi planeación sobre estos elementos. ¿Mm? Y nuevamente la pregunta es, para ustedes y que la respondan lo más honesto posible que puedan. Sé que es una secuencia didáctica y desde secuencia didáctica estamos hablando desde hace muchos años, desde antes del enfoque por competencias se maneja estos elementos. La siguiente pregunta, por favor, que les pido que reflexionen y que la respondan con toda su honestidad y cuestión ética personal. ¿Aplico la situación del aprendizaje según el contexto del alumnado? Sé qué significa eso. Es decir, qué es ese contexto del alumnado. Y la última pregunta, que voy a dejar tiempo para que respondan, es, ¿conozco el anexo del marco curricular común de la educación media superior para realizar mi actividad docente? Fíjense, o sea, este no es un acuerdo, ¿eh? Es el anexo del marco curricular común. Híjole, muy pocas veces nos han dicho que lo leamos en la escuela, pero yo creo que si conozco ese documento, podré llevar a cabo la planeación como la solicita el formatito. Doy unos minutitos para que respondan de la forma personal y reflexiva que quieran visualizar sobre estos elementos que estamos cuestionando. Recuerden que nuestras respuestas son para reflexionar sobre mi práctica, sobre lo que estoy haciendo, sobre lo que conozco. Y no lo van a compartir con nadie, por eso tiene que ser de la manera más honesta que puedan hacerlo. Para quien guste, se puede tomar otros minutos más en lo que voy avanzando para que tengamos las posibilidades de cubrir todo nuestro temario sugerido al inicio y en tener esta parte de reflexión sobre la planeación. Repito la instrucción, además es una mera reflexión para ustedes. O sea, si yo he leído adecuadamente las progresiones de aprendizaje de mi asignatura. Es decir, sí, pero, o sea, las he entendido, las he comprendido, distingo cada uno de sus elementos. Todos esos tipos de respuestas son las que están involucradas en esta manera reflexiva y analítica que estoy haciendo sobre mi práctica. Si necesitan más tiempo, por supuesto que se lo darán en el momento en que estén viendo esta actividad para nuestra jornada de actualización docente. Dejando el tiempo necesario para quienes necesiten más y contestar estas preguntas, voy a dar lugar al siguiente tema. ¿Qué son estos acuerdos? El que me dan a leer primero siempre es el más viejito, el acuerdo de 90823, por el que se establece y regula el marco curricular común de la educación media superior. Hubo una actualización
que es la del año pasado, que es el acuerdo número 090524, que modifica. O sea, estos acuerdos nada más nos dicen que se establece el marco curricular común, homogeneiza el sistema, pero el documento que menos hemos leído y que es más importante para nosotros como docentes para realizar nuestra planeación es este documento que está aquí. Anexo Marco Curricular Común de la Educación Media Superior. Voy a dejar de compartir un momentito para mandarles por mensaje la referencia y lo puedan descargar ustedes, para que inmediatamente lo puedan tener en uso y verificar cómo este documento tan importante que pocas veces nos dejan leer es el que verdaderamente va a guiar mi práctica docente en la planeación. Ya les acabo de mandar el enlace, seguramente se los compartirán a ustedes de manera más precisa y amplia durante nuestras jornadas. Ahí, regresar. Sigo compartiendo para que tengan la posibilidad de descargar ese documento, que es ahora sí que la punta de lanza de nuestra planeación. Y repito, pocas veces lo hemos leído. Yo, cuando menos, que trabajé en prepas, en la actualidad estoy trabajando en un CBT, eh, no nos lo dan, no nos dicen que existe y que está ahí para que lo utilicemos, pero nosotros hacemos el giro. No vamos a ver los formatos de planeación desde antes, les anticipo, vamos a entender la estructura de cómo hacer la planeación a partir de este anexo del marco curricular común. Para ello, reflejamos este pequeño espacio que es con que inicia este anexo y de verdad que es el más importante porque ahí vienen los conceptos que nosotros tenemos que poner en marcha. Inclusive es un acuerdo tan preciso que nos indica estos esquemas que nosotros tenemos que visualizar para la planeación y que están en todas las progresiones de cualquier área. Tenemos que seguir eh, este pensamiento, esta secuencia didáctica para realizar una planeación. Tenemos que ver problemáticas centrales, categorías y subcategorías que cada uno de los programas de estudio de nuestras asignaturas, de las unidades de aprendizaje, lo tiene. La práctica social o laboratorio social, y por eso yo me refiero al aula como laboratorio social, porque está ahí, lo tenemos que visualizar. La progresión, finalmente, luego de la progresión, incluye las metas de aprendizaje y los aprendizajes de trayectoria. Este es el elemento que me va a permitir planear, pero para ello, lo que tengo que hacer yo es descomponer cada uno de sus elementos para visualizar cómo lo puedo ejecutar en una planeación. Para ello, el punto de partida es el perfil de ingreso y egreso, que responderán a la articulación y estratégica de la trayectoria educativa. Ah, muy bien. Entonces, esto que me solicitan del aprendizaje de trayectoria tiene que ver con una serie de elementos y conocimientos que el alumno tiene al egresar de secundaria, que es, por supuesto, recuperarlo para que tenga su perfil de ingreso y a su vez va a hablar de una serie de conocimientos, habilidades, destrezas, competencias, aunque diga que las competencias desaparecieron para este modelo, no es cierto, están incluidas. Todos esos elementos y conocimientos específicos tiene que portar el alumno a través de esta trayectoria educativa. Por eso nos pide que hay un aprendizaje de trayectoria. Y ahorita lo vamos a ver con más detalle. Y nos sugieren el programa Aula Escuela Comunidad y los proyectos escolares comunitarios. Hablar solamente del PAEC y del PEC en la nueva escuela mexicana implica otra serie de sesiones de trabajo para nosotros. ¿Por qué razón? Porque el PAEC implica un trabajo articulado y transversal de todo un plantel, que es una situación que no se realiza en la actualidad. Porque el PAEC, cada quien lo realiza conforme lo entiende, porque tampoco no lo han explicado de una manera muy precisa. Sin embargo, yo señalé en esta filmina que tienen en pantalla y subrayé unos elementos particulares. No voy a leer
la definición del PAEC que viene en el anexo 2 que estamos hablando, del anexo, perdón, 2 no, del anexo del marco curricular común. Dice que los diferentes actores que participan, es decir, los directivos, los docentes, las y los alumnos, las y los padres de familia, tienen que construir y articular los aprendizajes significativos y contextualizados. Este es el primer elemento que yo debo de sostener para mi planeación. Voy a planear mis conocimientos de la asignatura que tengo, mis progresiones, a partir de que sean contextualizados, sin perder de vista en ningún momento, y por eso lo estoy señalando en negro, que voy a tomar en cuenta el programa de estudio, los intereses, necesidades, problemáticas o contexto de la comunidad. Tanto mi planeación como los PAEC y el PEC van a estar involucrados en estos elementos. Ahorita los vamos a tomar en cuenta. ¿Por qué razón? Porque estas problemáticas, si las vemos aquí, estas problemáticas centrales, las voy a recuperar del contexto, las voy a poner en vinculación con el contenido fáctico de mi asignatura para que el alumno desarrolle estos elementos a partir de la planeación que yo voy a hacer. Y como lo dice también la propia Filmina, tiene que tener un abordaje transversal. Recuerden ustedes que esta transversalidad, que también se habló desde que empezó el modelo por competencias, un poquito después, eh, con MEPEO empezamos a ver nosotros esta parte de la transversalidad con más fuerza. Inclusive, yo he visto situaciones en donde todavía no se entiende qué es esa transversalidad, pero bueno, no es momento para hablar de ello. Pero nos piden que nuestra planeación esté contextualizada, que tome el programa de estudio, los intereses, necesidades, problemáticas, contextos de la comunidad, pero siempre a partir de un eje transversal, de un abordaje transversal. Es muy importante esta lámina en ese sentido. Si vemos la planeación en sí, en este marco curricular común, tengo que tener en cuenta esos elementos que ya cuestionamos, es decir, las progresiones de aprendizaje de cada una de las asignaturas. Si yo tengo dos asignaturas, doy conciencia histórica y ciencias sociales, porque ese es el área en la que yo trabajo, pues tendré que tener bien claras las situaciones que me indica tanto conciencia histórica como introducción a las ciencias sociales, para hacer este abordaje a partir de la progresión de aprendizaje. En ningún momento me voy a perder de vista tampoco el documento que se llama Orientaciones Pedagógicas de la nueva escuela mexicana. Entonces tendré que consultarlo y releerlo y leerlo cada vez que sea necesario para llevar a cabo mi planteamiento educativo y la planeación. Eso no lo debo de perder de vista. Y por supuesto que está el documento que hizo el propio Estado de México, que se llama Guía para la elaboración de la planeación didáctica por progresiones. Pero en realidad hay que criticarlo. Ese documento, pues nada más es una guía para llenar un documento automatizado que está en Excel, pero que tampoco refleja todas mis actividades que yo hago como docente en el aula y que me permitirán llegar a esta situación de generar un conocimiento contextualizado y situado en el alumno. ¿Por qué? Esta planeación solamente es llenar ciertos elementos. Por ejemplo, nosotros llenamos la planeación por progresiones y le digo, pues yo soy de ciencias sociales, de introducción a las ciencias sociales 1, y automáticamente me pone las metas de aprendizaje, las categorías, subcategorías, y ya selecciona. Pero si yo no he hecho este proceso reflexivo de entender cada uno de estos aspectos, la meta, la trayectoria de aprendizaje, la categoría y la subcategoría, pues llenaré el formatito, pero sin entenderle cuál es el sentido efectivamente de eso. Como ya les decía antes, nosotros no vamos a hablar y a tratar con ese formato de planeación, que está estandarizado y automático, pero no refleja en sí lo que yo hago en clase. ¿Eh? Por eso yo decía, en ese formatito planeamiento, sí, planeo y miento. Lo tenemos que ver
como algo necesario, sí, porque sí nos va a guiar en algún momento de nuestro trabajo, pero no es lo único ni lo exclusivo para realizar nuestras planeaciones. Bueno, y como ya lo habíamos dicho anteriormente, para planear, lo que tengo que tener en cuenta es el plan de estudios. Y nosotros ya los tenemos junto con las progresiones, porque en realidad no hay no hay un plan que contenga contenidos específicos o contenidos fácticos que me guían como antes, que tenía, a ver, el concepto de ciencias sociales, áreas afines a las ciencias sociales, ¿no? El temario de ciencias sociales, de introducción a las ciencias sociales uno, no viene de esa forma. Nada más me señala, como en todos ustedes, una parte central y las categorías, subcategorías y las metas de aprendizaje, pero no me da un temario en sí. Entonces, ¿qué es lo que estamos aludiendo? A esta autonomía en la didáctica. Por eso es tan importante ese concepto que viene el anexo del marco curricular común. Mi expertez en la asignatura, en el tema que yo estoy trabajando, lo voy a justificar en la planeación a partir de vincularlo con estas progresiones de aprendizaje, con estas orientaciones pedagógicas y con los contenidos específicos que yo voy a presentar para la asignatura. Más adelantito lo hacemos, ¿eh? Pero esto, hasta aquí, llevamos nosotros que entonces mi planeación descansa en mi autonomía en la didáctica, es decir, los elementos propios que me otorga la reforma del marco curricular común, me dice que tengo que revisar las progresiones de aprendizaje, las orientaciones pedagógicas y el plan de estudios de la UAC. Esos son los ejes con los cuales nosotros vamos a mover. Y repito, entonces, mi autonomía me la va a dar, me va a otorgar eso. Y a partir del artículo 5 del anexo del marco curricular de la educación media superior, sostengo. Entonces, mi planeación se va a fundamentar en la facultad que se otorga a las y los docentes de las instituciones de educación media superior para decidir con base en el contexto inmediato. Por eso repetí hace mucho ratito el contexto. Las estrategias pedagógicas y didácticas para el logro de las metas de aprendizaje establecidas en las progresiones de aprendizaje. El considerar las condiciones de trabajo, los intereses, las capacidades y necesidades del estudiantado. De igual forma, el personal docente diseñará e instrumentará estrategias de enseñanza y aprendizaje a partir del contexto y necesidades locales en el país. Fíjese entonces ahora, a partir de esta autonomía en la didáctica, es como me está dando mi orientación para planear, porque mi autonomía en la didáctica nunca va a perder de vista el contexto inmediato. Y ustedes en su planeación semestral lo colocan, dice contexto externo e interno del plantel. Y aquí una sugerencia muy específica. Para cada uno de ustedes, en ese contexto externo, no solamente decir, me encuentro en Nezahualcóyotl, son tantos habitantes, no. A ver, ¿qué creencias, qué fiestas patronales, qué tipo de religiones son las que practican los alumnos? Porque esos son procesos, como lo hablamos desde la antropología, simbólicos muy importantes que están presentes para que yo pueda diseñar mi acción y mi planeación escolar a partir del contexto inmediato. Pero no es algo que me especifique ese formatito de planeación. Me dice, sí, pon las condiciones, pero hay elementos de ese contexto que yo tengo que recuperar específicamente para vincularlo con el PAEC y hacia dónde voy a llevar mi conocimiento. Si yo estoy hablando de mi asignatura, que es Introducción a las Ciencias Sociales 1, reviso las 13 progresiones que tiene y verifico qué es lo que me van a solicitar. Y entonces de ahí voy a plantear condiciones de ese contexto que voy a utilizar para mi planeación. Entonces, ahora sí, lo que estoy haciendo es vincular mi autonomía en la didáctica, esta capacidad que me da el anexo 5, bueno, el artículo 5 del anexo del marco curricular común para hacer mi planeación, sin perder de vista lo que hayamos señalado, las progresiones, las condiciones de trabajo, los intereses, las capacidades y necesidades del estudiantado. Y lo voy a relacionar con este PAEC. Fíjese que aquí ya estamos cerrando diferentes cosas. O sea, mi planeación sí se vincula con lo que está en las progresiones, pero incluye estas orientaciones pedagógicas, el plan de estudios, pero a mí como docente me da la posibilidad de planear
conforme a ese contexto del alumno. Y en ese mismo anexo, en el artículo 8 y en la fracción 8 y en el artículo 69, me dice específicamente qué es lo que tengo que hacer para planear. Dice, contextualiza su práctica docente, ya sea yo de pensamiento matemático, de filosofía, del área de ciencias sociales o del área de las ciencias como biología, química, física. Yo tengo que generar siempre mi conocimiento a partir de lo que me dice la nueva escuela mexicana en esta contextualización, en el ambiente donde viven mi alumna y mi alumno. Por eso es importante entender que cuando nos piden en la planeación semestral el contexto, yo señale cosas a partir de las cuales voy a relacionar directamente con mi PAEC. Entonces es un juego bien bonito. Estoy planeando, veo mis progresiones, pero estoy observando que en el PAEC tengo que contextualizar las condiciones del conocimiento y del alumno. En la fracción 2 dice, vincula los aprendizajes del perfil de egreso de la educación media superior con el contexto. Otra vez, nos está señalando que ese aprendizaje de trayectoria que ya trae el alumno de la secundaria y que tiene un contexto familiar, social, comunitario, particular, que se relacione directamente con todos los elementos que va a haber en la preparatoria. Pues van a estar en ese contexto, que es este contexto externo e interno, tanto de su localidad, de su familia, de su colonia, de su municipio y hasta de su estado, ¿no? Entonces son los elementos que puedo recuperar. El docente tendría que trabajar colaborativamente. Yo creo que esta es la parte que más podemos rescatar de uso de este anexo para nosotros, porque como comunidad escolar, como comunidad docente, también tenemos esa posibilidad de ser una comunidad de aprendizaje. Y las planeaciones tendría que tener un carácter colaborativo. No es el hecho de que yo le diga a mi compañerito, oye, pues préstame tu planeación de ciencias sociales que hiciste el año pasado para que yo haga la mía y cambiar las fechas. No, más bien se trata sobre retomar elementos del contexto y a partir de ellos, cómo los voy a vincular con cada una de las progresiones. Ahorita voy a dar un ejemplo sobre esta parte, pero es importante tener en cuenta que estas planeaciones colaborativas nos dan mayor oportunidad de aprender como esta comunidad de aprendizaje en la que yo me desempeño cotidianamente. Entonces, es una invitación que tomemos este anexo y que lo transformemos en verdaderamente una herramienta para hacer estas planeaciones. Bueno, y sigue este artículo 69, lo señalo completo porque les digo que aquí nos da la pauta para hacer la planeación. Enseña contenidos de forma interdisciplinaria y en su caso inter, multi y transdisciplinaria. Aquí estamos hablando en esa referencia prácticamente a lo que nos van a pedir en mi formato de planeación con transversalidad. No estamos definiendo transversalidad porque nada más es un elemento de la planeación, pero sí vamos a señalar que hay una transversalidad horizontal y una transversalidad vertical. Esta transversalidad horizontal ocurre, por ejemplo, ahorita que estamos dando asignaturas pares, segundo, cuarto o sexto semestre. Entonces, cuando yo tome un eje transversal, que sí se especificaban en MEPEO, ahora no lo quitan porque ya no lo dan por sentado como contenido principal, entonces nos dicen, tiene que hacer el alumno tomar en cuenta las necesidades vitales, según Ciencias Sociales 1, para ver cómo las satisface en su localidad. Ah, bueno, entonces esta situación transversal es la que yo tengo que entender que la voy a visualizar desde el punto de vista inter, es decir, entre el propio campo de conocimiento, como lo veíamos en MEPEO, con el ámbito multidisciplinar, con diferentes asignaturas, podemos llamarla así, con sociales, con conciencia histórica, con filosofía, con biología, química, la que sea, y transdisciplinares, es decir, que son temas que están ocurriendo y que implican a toda una serie de conjunto de conocimientos, pero que los lleva a analizar. Por ejemplo, la problemática del agua. Entonces, desde miradas diferentes vamos a ver la problemática de la escasez de agua y sobre todo Nezahualcóyotl, que es una población netamente urbana, pues puede presentar ese conflicto. Entonces, antes nos especificaba muy bien MEPEO,
Tus ejes transversales son salud, derecho, lectura, pero a partir de la nueva escuela mexicana se trasciende esos ejes transversales y ustedes, como los profesionales y con esa autonomía que les brinda esta nueva escuela mexicana, pues tendrán la posibilidad de seleccionar temas importantes para verlos desde un enfoque transversal, como las situaciones de género, de derechos humanos, donde todas las asignaturas están implicadas. Bueno, lo que nos solicita este artículo 69 es que identifiquemos la importancia de los recursos socioemocionales y los ámbitos de transformación socioemocional y la integración en su enseñanza de manera cotidiana. Entonces, siempre voy a estar hablando sobre los recursos socioemocionales, sus diferentes campos de conocimiento. ¿Para qué? Para que como docentes en servicio, en este momento de la nueva escuela mexicana, nos formemos, nos capacitemos y nos actualicemos constantemente. Yo espero que el día de hoy ustedes se vayan con esa eh, intuición y ganas de conocimiento de ver por qué, si estamos hablando de planeación, no estamos observando el formatito estandarizado de planear, porque va más allá de eso. Fíjense que es muy curioso que en este anexo que nos da todas las definiciones de la nueva escuela mexicana, no hay una definición para planeación, contradictoriamente. Es muy curioso. Y hay que colocar esos elementos en la discusión, porque si nos dicen que planeemos, ¿cómo entienden ellos planeación? Más bien, nos dan ciertas pistas para tener la definición de planeación. Por ejemplo, en esta, que dice, el PAEC y las progresiones de aprendizaje serán elementos esenciales para la planificación docente. Ah, bueno, entonces aquí repetimos lo que he dicho hasta el cansancio, que estas progresiones y este PAEC nunca tienen que estar separados. Entonces yo tengo que visualizar qué voy a hacer con este proyecto de la escuela comunidad y con el PEC, con el proyecto educativo comunitario, para saber hacia dónde voy a dirigir mi clase. Y los contenidos, específicamente con las progresiones de aprendizaje. Ah, bueno, entonces nos dice esa pista. Entonces, para planear, tengo en cuenta las progresiones y mi PAEC. ¿Qué es lo que voy a hacer? Y nos sigue diciendo, en la que se verá reflejada la flexibilidad en los contenidos de las progresiones de aprendizaje. Esto es muy importante entenderlo porque la definición de autonomía en la didáctica me otorga el carácter de experto para señalar los temas. Por ejemplo, les digo, en Introducción a las Ciencias Sociales 1, nada más me dicen, la primera progresión identifica las necesidades, pero como experto, yo tengo la facultad de sugerir que primero voy a ver la definición de ciencias sociales. ¿Cómo se relaciona las diferentes áreas de conocimiento de las ciencias sociales? Es decir, el derecho, la historia, la ciencia política, la antropología, la sociología, para contextualizar al alumno sobre ese tipo de situaciones. Pero no lo voy a llevar directamente al PAEC, porque mi expertez me dice que el alumno tiene que conocer esos temas y yo lo voy a colocar en mi planeación, porque en la progresión, en las tres progresiones de ciencias sociales uno, no dice en qué momento le vas a enseñar qué es antropología, no dice en qué momento le vas a enseñar qué es sociología, y más aún, ¿cómo vas a vincular cada una de ellas con su vida cotidiana? Entonces, esas ya son las decisiones que me da la autonomía en la didáctica para llevar los contenidos con esta flexibilidad. Es bien bonito esta parte que dice, en las que se verá reflejada la flexibilidad en los contenidos de las progresiones de aprendizaje y la autonomía en la didáctica. Ah, bueno, a mí me está dando ese poder como experto, como conocedor de la asignatura. Y esa es la ventaja que nos da la planeación en la nueva escuela mexicana, maestros. Entonces, eh, si yo pongo nada más un contenido, porque sí, a ver, ¿por qué pusiste la definición de ciencias sociales y no primero la de necesidad de Maslow, como seguramente se va a ver en la progresión de ciencias sociales 1? Es porque yo soy el experto y yo digo que para que el alumno llegue a la definición de Maslow, tengo que pasar primero por las definiciones de qué es ciencias sociales, cuáles son sus áreas de comprensión y que de la antropología se desprende las necesidades de un antropólogo que se llama Bronislaw Malinowski, que es lo que se ve directamente con el alumno, al igual que en la pirámide de Maslow, sobre las necesidades. Entonces, para que llegue yo a eso, pues
me da la posibilidad de esta planeación de hacerlo y de ejercerlo, porque no viene en la progresión, pero mi expertise sí lo dice. Pero además, esos contenidos específicos, nos sigue señalando este texto, son de interés o necesidades del alumno. Entonces, se acopla directamente con la progresión uno, que es la satisfacción de necesidades individuales y personales y sociales del alumno. Fíjese, entonces es ahí donde mi expertise me va a orientar para hacer la planeación. Y la otra es que me permite elegir las estrategias y metodologías de enseñanza, de evaluación formativa y continua, útiles para retroalimentar efectivamente los procesos de enseñanza y de aprendizaje y conducir al estudiantado a desarrollar procesos metacognitivos y de aprendizaje permanente. Híjole, o sea, me está pidiendo muchas cosas, pero en mi planeación ya la hago. Si vamos otra vez al formatito de planeación de relleno, que yo le llamo, pues sí me dice, a ver, ¿tu aprendizaje es situado o es activo? Y si ya nada más le pones, pues es aprendizaje situado, te da la definición y te dice qué es. Pero yo tengo que entender plenamente qué es ese aprendizaje situado para llevar al alumno a esta metacognición que me está solicitando el PAEG. Entonces, ahorita lo vamos a ver. Entonces, la planeación para nosotros sí va a implicar una metodología, como está en el formatito activo y situado, pero tengo que saber específicamente qué es ese conocimiento activo y situado. Yo nada más me voy a encargar el día de hoy de hablar sobre la cognición situada como elemento para planear con una serie de estrategias que el formatito no me lo permite, ¿vale? Para hacer esta planeación, como ya dijimos, tengo que tomar en cuenta el contexto interno y el contexto externo del plantel, las necesidades e intereses de mis alumnos. Tengo que considerar también la transversalidad, y aquí dijimos que en MEPEO era muy fácil porque había ejes transversales, como está en la teoría de la transversalidad, pero aquí la desaparecen porque la transversalidad viene en los contenidos específicos y generales de cada una de las eh, progresiones de aprendizaje. Yo voy a considerar siempre el aprendizaje de trayectoria, es decir, tanto lo que el alumno carga de conocimientos previos como lo que va a llevarse a partir de mi conocimiento específico y que yo voy a impartir en mi asignatura. El contenido fáctico, eso es lo que les iba a decir. Tengo que considerar la meta, la categoría y la subcategoría que están implicadas en cada una de esas progresiones para que yo lleve a cabo una verdadera planeación escolar en la nueva escuela mexicana. Si no, estaremos hablando de otra cosa. Y por eso coloco el concepto de actitud, que también viene en el anexo del marco curricular común. Yo me tengo que sumar a esta propuesta y no como siempre lo he dicho, ¿no? Yo desde que estoy en preparatoria me ha tocado ver ya tres transformaciones drásticas. La primera es el cambio al modelo por competencias. Luego ese modelo de cambio por competencias, recuerden ustedes que el 2013 se ve sumamente transformado con la mal llamada reforma educativa, sino fue la reforma laboral de Peña Nieto, que cambia e implementa. Y después vino la adaptación del modelo por competencias en MEPEO, y ahora nos toca vivir esto. Entonces yo digo, chimps, como política educativa, pues ahora qué se les va a ocurrir. Y yo pienso, desde Víctor, ¿eh? Ah, pues si yo sé todo, pues ¿qué me van a venir a enseñar ahora? Entonces, eso sí tiene que ver con esta parte de la actitud que nos señala la reforma de la nueva escuela mexicana. Yo tengo esa autonomía en la didáctica. Para que yo la domine y la vea plenamente, pues va a estar primero en mi actitud. Y le llaman a la cualidad o disposición para expresar o demostrar determinados comportamientos favorables para el desarrollo del individuo en diversos ámbitos o contextos, en armonía y equilibrio, lo que permite un mejor desarrollo académico, social y laboral. Yo por eso les hacía la invitación. Ustedes como escuela, Regina Ábalos, tendría que estar trabajando de manera colaborativa para hacer una comunidad de aprendizaje, donde esta planeación, más allá del formato, si me es útil o no me es útil, verdaderamente esté llevando al alumno a lo que quiere esta reforma. Analizar el contexto externo y interno del plantel y construir verdaderos aprendizajes a partir de él.
Entonces, esa invitación tiene que ver con esa definición de actitud. Nosotros, como comunidad de aprendizaje, como comunidad colaborativa, porque ya sabemos que en la preparatoria, pues, cada persona es un mundo, tiene sus diferencias, sus rivalidades, podemos decirlo así, pues hasta inclusive sus propias envidias, y lo que nos solicita esta reforma es hacer un ladito eso momentáneamente para planificar de manera colaborativa. Esa es la invitación final de esta sesión. Nada más visualizamos otros conceptos importantes que van a estar en el anexo, por eso es sumamente importante que lo lean. Proceso permanente por el cual una persona desarrolla gradualmente sus capacidades para lograr los saberes cognitivos, procedimentales y actitudinales. Otra vez, lo que nos solicita el formato son elementos, conocimientos fácticos, procedimentales y actitudinales. Entonces, cuando ese formatito que se llena, yo tengo que pensar muy bien que estos elementos de conocimientos, de procedimientos y actitudinales van a estar involucrados en un PAEC. Por eso es importante nunca perderlo de vista. Bueno, están en la formación integral, que son cada vez más complejos y abstractos, que posibilitan cambios en sus niveles de comprensión y comportamiento a través de la instrucción, el estudio, la práctica y la experiencia. En términos idóneos, eso es lo que dice que es el aprendizaje. Y el aprendizaje de trayectoria, que ese sí nos interesa mucho, porque es a donde nos piden que eh, contextualicemos nuestra planeación al conjunto de aprendizajes que integran el proceso permanente que contribuye a dotar de identidad a la escuela mexicana, al nivel medio superior, favoreciendo el desarrollo integral de las y los adolescentes, jóvenes y personas adultas para construir y formar una ciudadanía responsable y comprometida con los problemas de su comunidad, región y país. Es otra vez recordarnos que ese país que nosotros estemos planeando siempre esté contextualizado en sus condiciones para que resuelva problemas de la población, ya sea de pensamiento matemático, es decir, cómo va a actuar el alumno en su localidad a partir de ese conocimiento que él está generando, que está bien. Desde las ciencias sociales, o sea, qué elementos teóricos de las ciencias sociales va a recuperar como el de producción o de necesidad o reproducción social y cómo lo va a ver en la sociedad para solucionar un problema. Por eso es importante tener en cuenta que este aprendizaje de trayectoria también determina nuestra planeación. Porque nos dice la teoría, lo idóneo, según esto, que tiene que conformar una ciudadanía responsable y comprometida con los problemas de su comunidad, región y país, y que tenga los elementos necesarios para poder decidir por su presente y futuro con bienestar y en una cultura de paz. Bueno, eso suena mucho a política, y lo es, por supuesto. Quienes ya hicieron una revisión detallada de las progresiones, se han dado cuenta seguramente de que cada una de ellas tiene un contenido político. Y eso es lo que tenemos que criticar, que los aprendizajes de trayectoria está pretendiendo consolidar no solamente una política educativa, sino una política de gobierno, porque los planes en las diferentes progresiones vienen configurada. Entonces, yo como experto tengo que saber distinguir esa parte política para que coloque académicamente corresponde a los aprendizajes de inicio y término de las y los estudiantes. Y la autonomía en la didáctica es lo que me permite. Si ustedes leyeran así con sumo cuidado las progresiones de conciencia histórica y de ciencias sociales, se van a dar cuenta de que es el discurso político de quienes gobernaron en el sexenio pasado y de quienes están gobernando en este sexenio. Por eso hay que tenerlo en cuenta, que está en este discurso de las progresiones, que está ahí y yo tengo que distinguirlo de este perfil de ingreso y egreso que va a tener el alumno, es decir, de este aprendizaje de trayectoria, porque yo soy el experto en contenido y en la forma que voy a planear. Y el último elemento para que podamos hacer una planeación adecuada según el anexo de marco curricular común es el factor biosociocultural, es decir, a la mirada compleja y no fraccionada de la realidad que permite identificar las características que configuran al sujeto en sus dimensiones físico, corporal, mental y emocional, construcción de relaciones socioafectivas y el contexto de una cultura. Es un concepto que permite acercarse al proceso educativo de las personas adolescentes, jóvenes y adultas desde su integralidad. ¿Por qué menciono este elemento? Porque
En el contexto externo e interno, hay ciertas condicionantes culturales y sociales, económicas y, por supuesto, políticas del lugar en donde se ubique. Y también, por supuesto, del propio perfil docente y de las propias características que tenga nuestra preparatoria en su conjunto. Entonces, nunca debo despegar esos elementos. Y aquí no lo especifica, tienes que verlo en ese contexto cultural. Por eso, este, esta petición hacia ustedes de cuando coloquen su contexto eh, extraescolar e intraescolar, sí consideren los elementos culturales, porque ahí es donde se va a aterrizar el PAEC. Les van a pedir que vayan a ese elemento. Entonces, no es un dato extra, ni siquiera engorroso para nuestra planeación. Es, de hecho, el contexto cultural, social, político, económico que nos va a permitir detonar los elementos en la planeación, tal como lo dice ese factor sociocultural del anexo del marco curricular común. Bueno, y es aquí donde les decía que la mirada del marco curricular común pues tiene una visión política, hasta desde sus propios documentos lo dice, y se condensa el currículum entendido de forma amplia, o sea, fíjense, ¿cómo definen el currículum? Condensa el proyecto educativo de una nación para la formación de las nuevas generaciones y por tanto desempeña un papel fundamental en la legitimación y desarrollo del proyecto político, cultural y social que lo define, en este caso la política de gobierno. La política educativa, tanto del presidente que ya no está del PG como de la actual presidenta. Entonces, eso está en las progresiones de aprendizajes, hay un discurso y a nosotros nos queda o casarnos con esos elementos o distinguirlos de esta práctica cotidiana que voy a hacer al momento de ejecutar mi planeación. Nada más recordarles pues, que hay un currículum fundamental, ampliado en los recursos sociocognitivos, áreas de conocimiento, tronco común y características del subsistema. Y más aún, con la modificación que acaban de realizar, donde va a haber una homogeneidad del bachillerato nacional y del bachillerato tecnológico nacional. Entonces, eso se tendrá que ir ajustando y va a cambiar conforme a nosotros planeemos por esta autonomía en la didáctica. Pues está para nosotros el verlo y ver este contexto, porque desde los lineamientos generales, pues como hasta ahora, nos dan una planeación uniforme en el Estado de México y que satisfaga la entrega de un producto, pero no ve las características propias de cada uno de estos contextos. Por eso es importante tenerlo en cuenta. También, bueno, el currículum ampliado son los recursos socioemocionales y nos dice las diferentes asignaturas. Y por supuesto que en este currículum ampliado también está este famoso PAEC, está el aula, la escuela, la familia y la sociedad en sí, que es donde yo tengo que actuar a partir de esta noción de comunidad. Siempre van a estar presentes y siempre las tengo que tomar en cuenta para realizar una planeación acorde a la nueva escuela mexicana. Y creo que eso es lo bonito de esa parte. La otra política que les mencionaba, pues la más feo, ¿sí? Y llegamos a transversalidad, solamente para señalar, como lo habíamos comentado antes, que son ejes rectores que van a mover, o por ejemplo, en este caso, a una escuela como ustedes, donde se encuentran en Ciudad de Nezahualcóyotl, a partir de temáticas centrales. Según la definición de transversalidad, es aquello que atraviesa todo. Entonces, un tema transversal puede ser el agua, los derechos humanos, la violencia de género o género, y que atraviese todas las diferentes asignaturas, porque va a ser interdisciplinar, es decir, por ejemplo, todas las que están en el campo de las ciencias sociales, las va a relacionar cuando sea transdisciplinar con las que están en pensamiento matemático y por supuesto que es multidisciplinar porque reúne a diferentes expertos para hacer el análisis de esos elementos. Entonces, en su planeación yo sugiero que tengan muy clara la idea de la transversalidad que van a poner en práctica como el agua, porque la van a relacionar directamente con el PAEC y a situaciones y contextos culturales propios de los alumnos que ustedes atiendan en la zona de Nezahualcóyotl. Bueno, el currículum ampliado, que son esas asignaturas de recursos socioemocionales, pero que cada una de ellas también va a estar siempre en contacto con lo que yo voy a estar haciendo desde
recursos sociocognitivos, es decir, por ejemplo, de introducción a las ciencias sociales. ¿Cómo los voy a vincular con estos elementos? ¿No? Entonces ahí lo tenemos que tener en cuenta cada vez que vayamos a planear. Yo espero que hasta aquí vayan surgiendo varias dudas sobre cómo estamos planeando en este momento, sobre cómo este formatito sí nos es útil o no nos es útil. Pero más allá de eso, ¿qué elementos verdaderamente yo tengo que tener como profesor que tiene un compromiso con su trabajo, con su preparatoria, con sus alumnos, con su propia familia para hacer eso? Hago ese cuestionamiento porque vienen las partes más importantes de la planeación. O sea, ya dijimos que yo tengo que tomar en cuenta una serie de elementos de la literatura, las progresiones de aprendizaje, tengo que tener las orientaciones pedagógicas, el plan de estudios de mi asignatura y que también tengo que estar pensando siempre desde una perspectiva mucho más amplia, desde el contexto cultural del alumno para llevar a cabo mi proyecto aula, escuela, comunidad. Pero para llegar a ello, yo tengo que pasar por las metas de aprendizaje, categorías y subcategorías, además del aprendizaje de trayectoria y las progresiones, que están establecidas en las progresiones. Están ahí siempre. Pero lo que tenemos que hacerlo es descomponerlo para poder entenderlo, ¿no? Progresión, según el diccionario de la lengua española, es acción de avanzar o de perseguir algo. Pero si lo vemos desde el punto de vista educativo, la progresión se va a considerar la descripción secuencial del aprendizaje de conceptos, categorías y subcategorías que llevarán a los estudiantes a desarrollar conocimientos y habilidades de forma gradual, en las que se desarrolla relaciones que van de lo más simple a lo más complejo, construido desde múltiples, desde la multidisciplina y contemplando cuando sea posible la transversalidad. O sea, desde esos elementos que nos define que es una progresión, ya nos está pidiendo que coloquemos ese conocimiento de manera gradual y progresiva, siempre y cuando tengamos en cuenta esta transversalidad. Aunque dice ahí, sea posible, pues a nosotros en el formatito siempre nos la solicitan, ¿no? Y si se dan cuenta, en las progresiones actuales no vienen esos elementos. ¿De dónde obtengo esta definición? Del documento base del marco curricular común del año 2017, que es el más amplio, que es donde vienen los elementos específicos, sí, para hacer una planeación. Ya en los actuales, en los dos acuerdos secretariales del 2023 y del 2024, ni siquiera colocan estos elementos. Entonces, por eso tenemos que armarnos de conocimientos de diversas fuentes para llevar a cabo esta planeación, tal como la piden en la actualidad. Las progresiones, según lo que viene en ese documento base, es lograr en el estudiante el desarrollo de conocimientos y habilidades de forma gradual con el objetivo de alcanzar los aprendizajes de trayectoria. Las progresiones de aprendizaje son modelos educativos sobre cómo se espera que evolucionen las ideas y formas de pensar de los estudiantes sobre un concepto o tema determinado a medida que avanza en sus estudios. Es la definición que da el documento base, tomando en cuenta este autor de apellido Talanquer. ¿Qué podemos ver nosotros en esta definición de progresiones? Varios aspectos. Si me dice que son modelos educativos, me está dando la oportunidad a pensar mi planeación a partir de estas progresiones como un modelo educativo. Lo que tengo que hacer es justificarlo. ¿Sí? ¿Por qué nos dice? Porque hay un concepto o tema determinados. Entonces, cuando yo vea las progresiones, por ejemplo, en conciencia histórica 3 son 10 progresiones. Conciencia histórica 1 son 11 progresiones. ¿No? Por ahí así ya no me acuerdo. Pero las progresiones de ciencias sociales, de introducción a las ciencias sociales son 3 en primer año, eh, 11 creo que en el segundo semestre, y para cuarto semestre que toca introducción a las ciencias sociales 3 creo que también son 3. Entonces tengo que visualizar que estas progresiones me están marcando la pauta para los conceptos o temas. Entonces, lo que yo puedo hacer es disgregarlos, discriminarlos para que yo tenga un aprendizaje.
Aquí les puse de ejemplo progresiones de ciencias sociales, de pensamiento matemático, lenguaje y comunicación. Y yo voy a trabajar las de ciencias sociales porque son las de mi área. Dice, buscan la comprensión de la problemática central y las categorías y subcategorías asociadas, proporcionan un abanico de rutas o posibilidades para llegar a dicha comprensión, utilizando herramientas cada vez más, déjeme un momentito, más complejas. Entonces, la progresión en sí nada más es orientadora. Por eso tengo que visualizar ese documento que se llama Orientaciones Pedagógicas para saber cómo las aterrizo. ¿Sí? Para que yo entienda bien esta progresión, le tengo que dar una transformación. Y ese es el planteamiento para ustedes, es la invitación a darle ese planteamiento. La progresión la puede identificar, como lo hacíamos antes, como una unidad de conocimiento o como un bloque de conocimiento, que incluye, por supuesto, sus temas y subtemas. Si nos damos cuenta, como lo vamos a ver más adelante, las categorías y subcategorías solamente son elementos generales, transversales, por eso es lo que sugieren en esa planeación, que me permite lograr esa trayectoria. Entonces, yo tengo que hacer un reajuste, acomodarlas de manera diferente. Progresión uno de ciencias sociales uno. Reconoce sus necesidades materiales, vitales y no vitales, personales, familiares y de su comunidad para comprender y explicar la forma en que son satisfechas. Yo como especialista y por esta autonomía en la didáctica, para que el alumno llegue a eso, primero tiene que entender otra cosa que no está en las metas, ni en las categorías, ni en las subcategorías. Es decir, el concepto de ciencias sociales y de las disciplinas asociadas a las ciencias sociales. Porque según este planteamiento, me dice que la meta uno es identificar los elementos que incluyen en los procesos de producción y distribución para comprender la satisfacción de las necesidades y el origen de las desigualdades. Categoría uno, el bienestar y la satisfacción de las necesidades. O sea, si yo me voy a la definición de progresión, solamente me están anunciando un tema, el bienestar y la satisfacción de necesidades. Y la subcategoría uno, que está asociada a esta categoría uno, según los planteamientos que están en las progresiones de aprendizaje de cada una de nuestras asignaturas, nos dice producción y distribución de la riqueza. Para darle un giro a esta visión, lo que yo sugiero para hacer una planeación más efectiva y que realmente responda a esta nueva escuela mexicana es el siguiente proceso. De la progresión, que me dice reconoces tus necesidades materiales, de ahí voy a brincarle a esto como el indicador de mi tema o de mi unidad. Entonces, como experto, yo sé que reconoce sus necesidades materiales, tiene que ir vinculado con que sepa las definiciones de sociología, antropología, derecho, ciencia política, economía, porque están dentro de su contexto cultural. Y ahora voy a mi meta, y se los puse en negritas y en mayúsculas, a diferencia de cómo vienen normalmente la progresión. Lo que voy a hacer es distinguir, reconocer cada verbo que me colocan en la meta. Yo les decía hace un rato que dicen que superaron el modelo por competencias, pues no es así. La configuración propia de una progresión es como una competencia. Y por eso nos dice aquí, identifica y comprende. O sea, lo que el alumno tiene que hacer es eso, identificar y comprender. Ahora voy al contenido. Los elementos que inciden en los procesos de producción y distribución. Entonces, para que yo llegue a ese concepto de producción y distribución, tengo que pasar por fuerzas por un conocimiento fáctico de las ciencias sociales, para luego distinguir lo que significa producción en los términos del marxismo y la producción en los términos del capitalismo y la globalización. Entonces, esta progresión, por eso les digo, solamente orienta y no me está dando la totalidad de temas. Entonces, yo tengo que hacer ese recorrido y convertirla. Voy a darle un adelanto a esta lámina para que veamos.
En mi propuesta es, la progresión la tengo que entender como competencia. Reconoce sus necesidades materiales, personales, familiares y de su comunidad para comprender y explicar la forma en que son satisfechos. O sea, no me está dando ningún tema. ¿Dónde veo el tema y los subtemas? En la meta la voy a entender también como competencia o como objetivo de unidad, o como lo que veíamos en EPO, como los logros a alcanzar, el conocimiento adquirido que nos va a llevar a una cierta condición. ¿Sí? Pues por eso entonces está ahí, dice, la meta como objetivo de la unidad. Entonces, le doy esa transformación. Ah, entonces, si me pide, como en el caso de Ciencias Sociales uno, identifica los elementos que inciden en los procesos de producción y distribución, y luego para comprender la satisfacción de las necesidades y el origen de las desigualdades. Entonces, la meta es muy amplia, pero yo, con esta libertad en la didáctica, tengo que distinguir qué temas voy a hacer y establecer para que se cumpla esta meta. Entonces, ya no solamente es escucharle que voy a trabajar la progresión uno en mi formato estandarizado de planeación, porque me va a dar a fuerzas la meta uno, la meta, perdón, la competencia uno y la categoría uno y la subcategoría uno. Ya me las va a poner automáticamente. No, todo lo que tengo que hacer es deshacerlas, discriminarlas, descomponerlas para que verdaderamente esta progresión la lleve yo a cabo y la lleve yo a cabo con mis alumnos a partir de sus condiciones contextuales. Entonces, mi propuesta es que yo cambie la categoría por un tema, el bienestar y la satisfacción de las necesidades, porque está dentro de la meta. Y mi subcategoría, producción y distribución de la riqueza, yo la voy a convertir en un subtema. Entonces, para entender esta propuesta de planeación de la nueva escuela mexicana, tengo que hacer un proceso que yo ya conocía en de planeaciones anteriores. Voy a ubicar esta progresión como competencia en el discurso, como una unidad de aprendizaje o como un objetivo específico de conocimiento, pero que a su vez tiene la meta como objetivo particular, la categoría y la subcategoría, porque me lo está indicando, identifica y comprende. Y en la otra, meta uno, identifica y explica. Entonces, si nos damos cuenta, sigue los mismos elementos que establece la categoría de Bloom. Primero reconoce, identifica y luego comprende, analiza o explica. Esa es la construcción de estas metas. Pero para ello, entonces, les repito, yo tengo que darle la vuelta, como aquí. Fíjese, entender que la progresión es una competencia, ¿por qué? Porque la competencia siempre va a estar formada por un verbo en acción, una situación y un contexto. Entonces, la construcción de estas progresiones tienen esa forma, porque me dice, como en el ejemplo que utilicé, reconoce sus necesidades materiales, vitales y no vitales, personales, familiares y de su comunidad para comprender y explicar la forma en que son satisfechas. Entonces, esta progresión, si la vemos como competencia, es la que me está orientando hacia dónde voy a ir construyendo mi PAEC. En este caso específico, voy a tomar las necesidades vitales y no vitales. Una necesidad vital es tomar agua, la hidratación. En Nezahualcóyotl tenemos las condiciones específicas para que contemos con el vital líquido. Entonces, ya estoy preparando a mi alumno para el PAEC a partir de su contexto. Y una necesidad no vital, que yo voy a ver en los temas, a partir de las necesidades de Malinowski, como está en la teoría, o de la pirámide de Maslow sobre las necesidades, voy a ir jerarquizando cada una de ellas como experto en ese contenido, pero la voy a conducir al PAEC. Una necesidad no vital es el teléfono celular. Entonces voy a partir de entender esta progresión como la competencia. Me dice, ¿qué verbo voy a utilizar primero? Porque el alumno va a reconocer sus necesidades, la situación, es decir, el contexto en el que tengo que llevar a cabo eh, esta forma de trabajo con las necesidades y finalmente aplicarlo para comprender cómo se satisfacen las necesidades de las personas. Verbo en acción, situación y contexto. Entonces, nunca pierdo de vista lo que ya hemos señalado.
Primero, reconozco que existen estas progresiones, que yo las tengo que traducir, las tengo que descomponer para ver de qué está hecha. Esta progresión, como todas las otras, casi siempre son competencias. La meta también se vuelve como una especie de competencia, porque empieza igual con un verbo, identifica, y luego nos dice que en dónde va a identificar ese verbo en acción, en una situación específica y en su contexto. Y según la meta uno de esta progresión que estamos analizando, para descomponerla, visualizamos que dice, identifica las estructuras sociales para explicar cómo se organizan las sociedades. Híjole, entonces, sí me dice lo que tengo que hacer. Y la libertad en la didáctica que me deja, o esta autonomía en la didáctica, es que yo voy a ver que la estructura social tiene un antecedente que es la teoría de Marx sobre los modos de producción para entender cómo son estas estructuras sociales, perdón, y cómo está actuando en el capitalismo actual. Inclusive, si le echo más de mi ronco pecho como experto, voy a ver la globalización y lo que otros autores están viendo en las ciencias sociales como el sistemas mundo, es decir, la forma en que está actuando la globalización a partir de un sistema complejo de instituciones que satisfacen o no las necesidades vitales. Regreso nuevamente a mi progresión entendiéndola como competencia. Y ahora, las progresiones, entonces, las considero como estos temas. Tengo que ir siempre a mis progresiones para verificar cuáles son en total las progresiones que incluye para ciencias sociales en algunas progresiones, porque cambian. Lo mismo que van a cambiar para pensamiento matemático o para eh, química o física. ¿Sí? Entonces tengo que hacer ese análisis. Si yo me quedo solamente con la lectura que me hace mi planear la categoría 2, la organización de la sociedad, y no me va a dar el resto de categorías que están asociadas a ciencias sociales. Y de estas categorías, que yo les estoy sugiriendo que sea como subtema, y los subtemas, ya es la forma particular en la que va a involucrarse, son las subcategorías. ¿Por qué nos va a repetir reiteradamente? Subcategoría 1, familia y sujeto social. Clase y grupo social. La subcategoría 3, papel social, los roles. La subcategoría 4 no viene en ese momento inicial. Entonces yo tengo que ver qué me dice la subcategoría número 4. Y la subcategoría número 5, instituciones. Entonces ahora si lo vinculo con esta progresión, reconociéndola como competencia, reconociendo que la meta también es una competencia y es un objetivo que yo tengo que llegar, pues ya voy a visualizar que este conocimiento fáctico de mi saber como profesional de la antropología lo pongo en práctica directamente con los temas y subtemas, es decir, con las categorías y las subcategorías. Entonces, lo tengo que transformar para entenderlo, porque en las progresiones que tenemos vigentes desde el año 2023, que se actualizaron a las que existían en 2017, cambian en su profundidad y en sus orientaciones. Y aquí es donde tenemos que ser críticos también con las progresiones. Para la introducción a las ciencias sociales, uno, me dan 13 progresiones con diferente profundidad de temas en cada una de las categorías y las subcategorías. Pero solamente tenemos 2 horas a la semana para impartir Introducción a las Ciencias Sociales 1. Y bueno, y nos dicen, y media hora más que el alumno tiene que ser en un estudio independiente. Entonces, si yo llego a mi salón de clases con una planeación como la que me pide solamente mi formato estandarizado, de seguro no cumplimos lo que nos está solicitando las progresiones, porque va mucho más allá de entenderlas o de aplicarlas. O sea, yo como docente, ¿cómo voy a planear 13 progresiones para impartirse en 2 horas a la semana? Pues casi me voy a llevar una progresión por semana. Pues es donde
De verdaderamente tengo que hacer mi trabajo para construir este modelo de la nueva escuela mexicana. De lo contrario, va a ser imposible. Tenemos que ser muy críticos y específicos. No nos alcanza el tiempo para planear, tal como lo quiere la nueva escuela mexicana, con el número de horas, cuando menos para introducción a las ciencias sociales, uno. Para conciencia histórica, en MEPEO llevábamos Historia de México en 5 horas. Ahora conciencia histórica nada más tiene 3 horas. Entonces, piden gran profundidad y elementos para desarrollar en el PAEC que no se ven específicamente con estos. Pero lo importante para nosotros, ahora que ya hacemos nuestra planeación, es que reconocemos que tenemos alternativas para planear, identificando que la progresión como competencia, la meta como competencia y como objetivo, o como problemática central, donde va a estar la transversalidad, la categoría y la subcategoría, que son las categorías, pero no me las va a dar todas. Entonces yo tengo que darle una releída a las progresiones de aprendizaje que existen, de otros elementos que se relacionan con mi temática particular, y en pensar mi proyecto a la escuela comunidad siempre para que caiga mi planeación. Ejemplo, en el último libro que escribí para la editorial Lurago sobre introducción a la ciencia social, lo que hago es ir preparando al alumno en 3 primeras progresiones, que llamamos el PAEC, porque no se puede presión. Ya, muy bien. Retomamos esta pregunta. ¿En qué consiste el aula como laboratorio social? Y ustedes recordarán que cuando iniciamos esta presentación, venían un esquemita donde decía, están las progresiones, los conocimientos y el aula como laboratorio social. En un momento más me voy a salir de esta presentación y lo voy a recordar, porque está ahí. Si no entendemos esta premisa de la propuesta de la nueva escuela mexicana, pues estaremos planeando como siempre y haciendo las cosas como siempre. ¿En qué consiste esto del aula como laboratorio social? Y vienen las orientaciones pedagógicas. Fíjense, entonces, tengo que hacer el manejo de esta bibliografía que ya habíamos dicho, que las progresiones de aprendizaje, que las orientaciones pedagógicas, porque no todo está junto. Entonces, el aula como laboratorio social está definido, en el caso de mi asignatura de introducción a las ciencias sociales, en las orientaciones pedagógicas de ciencias sociales. Y dice, se enseña la construcción, el pensamiento y el análisis de la información. Está conformada por grupos de estudiantes asesorados por profesores para el seguimiento de noticias, discursos en medios, datos oficiales, locales, municipales, internacionales, entre otros. Permitirán a la y los estudiantes reflexionar sobre sus problemáticas cercanas. Entonces aquí es donde recupero yo la idea del PAEC para decirles, siempre estén pensando en una problemática particular de los alumnos, de sus creencias, de sus eh, elementos religiosos, del lugar donde vive, si utiliza patineta, si utiliza bicicleta, cómo llega a la escuela en transporte público, caminando. Situaciones muy concretitas, porque vamos a partir de considerar que el salón es el lugar en donde se van a mover estos conocimientos. Por eso es esta definición de el aula como laboratorio social, porque le doy seguimiento a una noticia. A ver, en ciencias sociales sería muy ejemplificador que los alumnos hicieron un recorrido por las diferentes colonias o por la colonia donde se encuentra la preparatoria y pregunten si tienen agua, si la calidad del servicio del agua es adecuada o si les llega frecuentemente el agua. Entonces, situaciones concretitas donde yo voy a poner en práctica los conocimientos de ciencias sociales, como esta progresión uno que me dice satisface necesidades vitales y no vitales.
Entonces, por eso es importante recordar que este salón no va a ser estático. Yo en mi planeación le voy a dar eh, dinamismo para que el alumno pueda reflexionar sobre las condiciones de vida a partir de su contexto social, cultural y político. Y aquí me permito compartirles, pues sí que esta autonomía en la didáctica se tiene que justificar y se tiene que basar en propuestas sólidas. Una de ellas es la de Paulo Freire, que nos dice que la educación como una práctica de libertad, ¿no? Emancipación y ser responsable en los países subdesarrollados. Y aquí estoy tomando las ideas de Franz Fanon en sentido de decir que mi práctica docente va a estar involucrada por una conciencia social y política, porque es a donde me va a llevar la acción y la reflexión. Entonces, no solamente es la escuela mexicana, son autores muy claros como Freire que me dice que la práctica educativa la voy a ver como problematizadora y como un acto también de libertad a partir de la lectura del mundo. Es decir, de ese contexto donde el alumno se encuentre, le tengo que impulsar una serie de situaciones concretas. Entonces, ya mi planeación no se convierte solamente en llenar un formatito, ¿no? Sino en verdaderamente construir un instrumento que me sirva para llevar a cabo este planteamiento del que yo tomo de Freire, porque es una guía en mi práctica docente, pero más aún porque nos lleva a dos formas de trabajo o de didáctica que nos solicita la reforma. Uno que es eh, conocimiento activo y el otro que es el conocimiento situado. Entonces lo voy a ver como un método activo, dialogal, crítico y de espíritu crítico. Eso es en lo que dice la, la teoría de Freire. Yo voy a ver qué de todo me sirve para llevar a cabo esto en mi aula como laboratorio social. Por lo tanto, también tiene que haber una modificación del programa. Yo voy a ver las progresiones, voy a criticar su enfoque político, voy a criticar qué me da o qué me permite cada una de esas progresiones de verdaderamente ejercer esa autonomía en la didáctica a partir de los conocimientos que yo establezca. Tengo que leer la progresión como una competencia que no se fue, está enmarcada en su estructura y que de ahí tengo que yo desarrollar cierto conocimiento con el alumno. Entonces, aquí está mi autonomía en la didáctica. Modificar lo que se tenga que modificar de la progresión, pero para que se llegue a los logros que verdaderamente se requieren. El uso de técnicas tales como la reducción y codificación. Bueno, me voy a saltar esto de Freire. Bueno, pero sí vamos a volver al conocimiento activo que nos solicitan y ubicarlo desde la teoría. No solamente es decir que y seleccionar de mi formato estandarizado, ¿qué voy a hacer? ¿Conocimiento activo o conocimiento situado? No, tengo que tener los elementos teóricos para saber cómo leerlos. Y con eso voy a terminar para entender que nuestra planeación tiene que ser vista en un escenario, en un contexto específico, local, a partir de tomar en cuenta estas progresiones, entendiéndolas y eh, descomponerlas en que son unidades temáticas o bloques temáticos que me dicen qué conocimientos fácticos tiene que tener a partir de las categorías y las subcategorías. Ahora sí, cuando me dicen qué modelo educativo vas a seguir o cómo vas a lograr que el alumno llegue a esta progresión, pues sí, va a ser a través del aprendizaje activo, que se entiende desde la metodología de Piaget no solamente como activo, sino participativo. Procesos de enseñanza y aprendizaje donde se hace hincapié en el papel proactivo de los alumnos y las alumnas en su capacidad crítica. Otra vez, no solamente es Freire que nos dice que hay algo que ocurre en el salón que yo voy a conducir como esta actividad problematizadora y libertadora, a partir de que el alumno tenga este conocimiento activo. Entonces, ya una vez que yo identifico que hay teorías sobre esto que me dicen conocimiento activo o conocimiento situada, mi planeación va tomando otro sesgo, porque ya no solamente es llenar ese formatito en sí, sino qué es lo que voy a hacer yo visualizando estas actividades del contexto y problematizar el conocimiento. ¿Sí?
recuperando nuevamente a Payet, es el hecho de sentir de que el alumno tiene que estar en un proceso de enseñanza activo y participativo, no solamente activa como nos pide la planeación. Por lo tanto, este enfoque sí nos da otros elementos para entenderlo y luego ejecutarlo en la planeación. Primero, el alumno está en el centro. Como eso lo decían desde MEPEO, el centro de la enseñanza es el alumno, pero no es solamente eso. Hay que entenderlo, ¿sí? Porque el alumno va a tener ese papel protagonista. Por eso nos piden las progresiones ciertos aspectos contextualizados, ¿no? Seguir una noticia, por ejemplo, una noticia sobre el agua, una noticia sobre los feminicidios o sobre los desaparecidos, que es el contexto al cual que nos encontramos. Entonces, no es ver el narcotráfico en sí, sino ver ciertas situaciones que se desprenden de una condición social donde voy a ver cómo el alumno satisface sus necesidades vitales o no vitales según el contenido de la progresión. Tiene que ver con cuestiones productivas, funcionales, tangibles y perdurables, y la evaluación pues, nunca se pierde de vista, ¿no? Yo no voy a llegar a esa parte en esta actividad, porque sería meternos en otra situación, pero desde un punto de vista ya donde yo tomé conciencia clara de lo que es ese conocimiento activo o conocimiento situado según lo que me pide la planeación. Para el conocimiento situado, más bien hay que leerlo como la propuesta, que es cognición situada y estrategias para el aprendizaje significativo. Aquí estoy aludiendo al texto de Frida Díaz Barriga, donde sí se retoma qué es ese conocimiento situado, pero yo lo voy a llamar cognición situada, porque no solamente me va a ubicar a mí como docente, sino que me va a ayudar a ubicar al alumno en ese contexto social, cultural, político, económico, y en ese contexto desarrollar cierta propuesta didáctica. ¿Sí? Entonces, eh, Frida Díaz Barriga se va a basar en Vygotsky, Lontiep, Luria y en otros autores más que nosotros no necesitamos conocer, pero solamente eh, tener en cuenta esto, que es un enfoque instruccional. Entonces ella en ese estudio desarrolla 6 modelitos o 6 enfoques para desarrollar la cognición situada. Pero yo voy a destacar solamente la importancia de la actividad y el contexto para el aprendizaje. Es decir, que el alumno tiene que estar, a partir de lo que vimos anteriormente, en una condición de un conocimiento activo, siempre en su contexto, porque eso es lo que él va a tener como referencia en esta parte que se llama la actividad humana. Y recuperando este concepto de la antropología, Frida Barriga nos dice que la cognición situada o el conocimiento situado que nos piden en nuestra planeación es un proceso de enculturación, es decir, que el alumno va a aprender a partir de su propia cultura. Por eso es tan importante destacar que en el PAEC es lo que nos solicitan, que cualquier contenido que yo vaya a elaborar en mi planeación lo tengo que visualizar en términos de las progresiones, pero en términos de un PAEC hacia donde yo voy a llevar que el alumno reflexione. Porque, como lo dice, los estudiantes se integran a su comunidad o cultura de prácticas sociales mediante el aprendizaje. Aprender y hacer en la cultura del estudiante. Aquí no es contarle la historia de las necesidades vitales y no vitales a partir de Malinowski en la teoría y solamente señalar que también está en la pirámide de Maslow. No. O sea, esas necesidades, ¿cómo las vive él? ¿Con el agua o con el teléfono? Agua como una necesidad vital y una necesidad no vital con el teléfono celular. Entonces ahí ya voy tomando conciencia de lo que es esto para planear conforme al PAEC. Eh, por lo tanto, siguiendo a Frida Díaz Barriga, ella nos solicita tener prácticas educativas auténticas, coherentes, significativas y propositivas. Por supuesto, cada uno de ustedes yo sé que lo harán. Y eso no aparece muchas veces reflejado en las planeaciones que entregamos con nuestras autoridades educativas. Porque nosotros atendemos esas progresiones, esas planeaciones como asunto institucional, pero en realidad tiene que ser un elemento ético para nosotros, porque es donde ahí estoy planteando y moviéndome cotidianamente. Y más
con la serie de elementos que me propone la nueva escuela mexicana, que es reincorporar a mi jerga progresiones, metas, aprendizaje de trayectoria, categorías, subcategorías. Entonces, eso es lo rico y lo bueno que podemos hacer. Entonces, atendiendo también a esta situación de Frida Díaz Barriga, nos dice que nosotros en la planeación hacemos una mediación. Y recuerden lo que en este nuevo marco curricular común, a nosotros nos dan esa autoridad porque tenemos una autonomía en la didáctica. ¿Por qué razón? Porque mediar el conocimiento, como lo dice Frida Díaz Barriga, dice, implica el entendimiento e internalización de los símbolos y signos de la cultura y grupos sociales a los que pertenece. Los aprendices se apropian de las prácticas y herramientas culturales a través de la interacción con miembros más experimentados. Y eso finalmente es lo que solicitan en la planeación. Pero ahora ya tengo un anclaje teórico para vincularlo, tanto con el conocimiento activo de Freire como una situación crítica, tanto con Piaget en ver los diferentes elementos que implican este conocimiento activo y ahora con el conocimiento situado a partir de lo que nos dice Frida Díaz Barriga. Entonces, voy a dejar compartir un momentito para ir a una lámina para cerrar ya esta charla con algo bien específico que tenemos que tener en cuenta. Cuando yo realice mi planeación, entonces, no solamente estoy tomando en cuenta lo que está en las progresiones, sino lo que está verdaderamente en mi progresión, pero como contenido central para su planeación. Ya regreso con ustedes en la proyección, que es esta parte. En las progresiones, lo que yo tengo, recordémoslo, así como en la propuesta que yo les hago, son unidades de conocimiento, bloques de conocimiento, que son, se dividen en estas competencias o actividades específicas que me están pidiendo sobre los alumnos, y las categorías y subcategorías, si los veo como temas y subtemas, me llevan a esas problemáticas centrales. Por eso nos dicen género, en el caso de sociales, nos dicen producción, reproducción, ¿sí? Van a estar ahí. Van a involucrarse, por supuesto que con estas categorías y subcategorías, como está en este metodología de las 3 dimensiones integradas, la práctica social, y por eso hay una invitación a que veamos el aula como laboratorio social, donde vamos a reflexionar sobre ese contexto particular de los alumnos, pero nunca sin perder de vista la progresión en esta propuesta que les hacía. Tenemos que tener en cuenta que esa es una unidad temática, me da la oportunidad de tener ciertos conocimientos, de conocimiento fáctico, pero que lo voy a conducir hacia ese aprendizaje de trayectoria a través de vincularlo con el PAEC. O sea, todo conocimiento tiene que estar relacionado con su contexto en solución de una problemática específica o planteamiento de una solución específica, pero siempre con este elemento que llamamos el PAEC, Proyecto Aula Escuela Comunidad, que no es nada sencillo, por supuesto. Yo voy a dejar mi participación hasta aquí, nada más recordándoles brevemente que para que yo haga mi planeación, nunca pierdo de vista mis proposiciones de aprendizaje, las orientaciones pedagógicas, la guía, nada más para llenar el formatito que nos dan, porque nada más me auxilia para eso, para llenar un formato, pero la otra situación es el plan de estudios del agua que se basa en las progresiones. En espera de que haya quedado satisfecha esta duda sobre la planeación y las preguntas que hacíamos. O sea, verdaderamente necesito llenar un formato estandarizado para hacer una planeación, o sea, mes de utilidad. Ahora sí, me llevo como conocimiento ganado, ¿qué es una planeación según la nueva escuela mexicana que plantea el contexto del alumno? Aquí está. Este conocimiento activo y situado, a partir de la definición teórica que ya vimos, el contexto interno y externo del alumno, del plantel, porque es ahí donde voy a plantear mi PAEC, mi solución de problemas, va a implicar el conocimiento de la transversalidad que están en estas grandes problemáticas que están mismas especificadas en las progresiones. Tengo que tomar en cuenta que el alumno carga un montón de conocimientos en este aprendizaje de trayectoria y que a su vez van a estar vinculados con las metas, categorías y subcategorías. Esto para cerrar
esta presentación. Si tienen alguna duda, por favor, no duden de enviármela a través de las autoridades del plantel, a quienes una vez más les agradezco la oportunidad de platicar sobre esta parte de la planeación. No se trata solamente de llenar un formato, sino que se trata de entender teóricamente hacia dónde vamos y cómo hacemos esta planeación, pero sobre todo para mí, que me sea de utilidad personal, con una, dos, tres o cuatro asignaturas que yo tenga, pero que me permita actuar siempre observando que mi salón ya no es igual que en las propuestas pedagógicas anteriores. Mi salón se convierte en un laboratorio social que se está moviendo a partir del contexto de los alumnos. Muchas gracias a quienes organizaron el evento. Espero que haya quedado el tema y estoy al pendiente de cualquier duda que tengan. Muchas gracias. Hasta luego.